Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra en este pasaje, primera carta a los Corintios 13:11, que es la cita base, para hablar hoy acerca de ir hacia la madurez. Dios ha creado la vida y ha creado la forma en la que se mueve todo el universo en una forma de crecimiento. A Dios le interesa que la gente crezca. De hecho, las diferentes etapas de la vida nos van mostrando que todo crece. Así que vamos a hablar de ir hacia la madurez. Primera carta a los Corintios 13:11 dice así: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vamos a orar. Padre, tu Espíritu Santo todo el tiempo nos lleva hacia ir madurando. Tú esperas pacientemente que los seres humanos vayamos creciendo, vayamos tomando experiencia, vayamos cambiando para una forma ordenada, ir dejando lo que queda atrás. Te ruego que nos muestres en estos pasajes lo que esperas de nosotros como creyentes, pero también dame la oportunidad de hablar a todo el público que me escucha, que pueda, Señor, yo guiar a tu iglesia y pueda guiar también a las personas que se toman el tiempo para escuchar este video. Muéstrame tus ideas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero iniciar esta enseñanza, ir hacia la madurez, con una breve introducción de nuevos conceptos que se están acuñando en los nuevos diccionarios y que algunos especialistas han dicho que hay que acuñar ya este nuevo término, este concepto en las diferentes etapas de crecimiento del ser humano. Me refiero a la adultescencia. Adultescencia, un concepto que nada más escucharlo pues ya causa inquietudes en nosotros de qué se tratará, pero quiero tomar esta investigación, ¿verdad?, para decirte qué es la adultescencia. Dice así: tal vez el nombre le suene un poco extraño, pero es un nuevo término que surge para clasificar una generación de adulto que insiste en permanecer inmerso en un mundo juvenil. Según Andrea Perroni, doctora en semiótica de la cultura y profesora universitaria, son personas entre los 25 y 40 años que les gusta fantasear con superhéroes, coleccionar autitos y personajes de ciencia ficción y pasar horas en videojuegos y todo bajo la supervisión de sus padres. Interiormente son un poco más superficiales, que no soportan la rutina, no logran lidiar con las responsabilidades y por eso no tienen relaciones definitivas. Todos conocemos a alguien con estas características, dice esta doctora. En otros contextos se le ha llamado el síndrome de Peter Pan. Ese fenómeno fue descrito en 1983 por el psicólogo americano Dan Kelly en su libro de Peter Pan, el síndrome de Peter Pan. Hombres que nunca crecen. Él dice que recibe en su consultorio hombres adultos con desvíos conductuales, teniendo un registro primitivo a un mundo infantil. Exactamente como el personaje de Peter Pan, ¿verdad? Un adulto con cuerpo de adulto, pero con mentalidad de niño. Un niño que no quería crecer, era dotado de poderes mágicos y vivía en la tierra de nunca jamás, donde todo era eterno, un eterno juego. Personas buscando juventud siempre existirán en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en la mitología griega, los dioses con características de eternos jóvenes, con el mito de la juventud. El deseo de ser eternamente joven siempre ha existido. Pero el problema es que ahora no solo se ha vuelto no solo es un dicho, sino
también es una forma de vida de muchos adultos que no quieren dejar la adolescencia. Y yo no digo que no tengamos cosas, un alma de niño, ¿verdad? Que podamos ser niños en la malicia, como dice la palabra, que tengamos inquietudes de la infancia y de la adolescencia, pero no como estilos de vida que marquen, pues es esto, ¿verdad? Tu adultez, y que mucha gente no quiere dejar atrás lo que es de niño. Y el problema es que van creciendo y van desligándose de muchas responsabilidades de la vida. Ese es el problema. Para esta doctora que mencioné, uno de los factores que hicieron surgir ese comportamiento juvenalizado es la crisis de sentido de trabajo de la posmodernidad. Esta etapa de la historia de la humanidad, la posmodernidad, creó un ambiente propicio para la adultescencia. Las personas no están encontrando su identidad en esta sociedad. ¿Qué trato de decir con esta introducción? Hay mucho que se ha escrito sobre la adultescencia. Insisto, ya es un nuevo concepto que se está acuñando en los diccionarios. De hecho, la Organización Mundial de la Salud alargó el tiempo para entrar en la adultez. Antes se decía que a los 18 o 20 años una persona ya era adulta, pero ahora se está extendiendo hasta los 25 años, porque dicen que las cosas han cambiado y que ahora una persona, para que realmente encuentre un lugar en la sociedad, un lugar para laborar, un lugar para desarrollarse ya como una persona independiente, hasta los 25 o más. Pero a su vez eso trae consecuencias, obviamente, en muchas familias. ¿Y cuántos casos hay, verdad? En familias mexicanas, no hablemos de otras culturas, en las propias familias mexicanas, que hay hijos en casa de 30, 40, y a veces hijos que van tomando decisiones de adolescentes, no asumen sus responsabilidades, y eso es crítico y es preocupante. Porque un adolescente que está caminando hacia la adultez, pues es completamente normal sus acciones, sus actividades. Es completamente normal que se sientan inadaptados. Como papás debemos comprender a nuestros hijos que están en esa etapa de adaptación. Pero qué triste es conocer personas en este tiempo que no quieren que los vean como adultos, aunque ya tengan 30, 35, 40 años, y dicen: es que yo sigo siendo joven. Eso nadie se los quita, pero de que se quieran sentir jóvenes a que evadan sus responsabilidades son dos cosas muy diferentes. El apóstol San Pablo aquí en Corintios 13:11 nos dice que él había dejado lo que era de niño. Él había entendido que la vida va marcada por etapas. La misma vida va marcada por etapas, de bebés a niños, de niños a adolescentes, de adolescentes a adultos y de adultos a ancianos. No son periodos tampoco muy cortos entre sí, son largos, pero el problema de la adultecente es que quiere alargar la adolescencia hasta décadas. Y eso ya no es saludable para nadie, porque pues imagínense, mente de niño con mañas de adulto. Entonces eso es a veces un conflicto y un problema en la sociedad, y para muchas familias que están lidiando con los hijos en esa etapa, y dicen: bueno, ¿cuándo mi hijo o mi hija va a tomar su responsabilidad en la vida? Pero hablemos de la vida cristiana, que también es una parte donde Dios nos empuja. Si tú eres creyente, también Dios te dice: tienes que crecer, no te puedes quedar en una etapa de niño, tienes que ir creciendo, tienes que ir madurando. Tristemente, muchos cristianos no quieren crecer, esa es la realidad. Y no solo en la vida espiritual, sino no quieren crecer en las diferentes áreas de la vida. El apóstol precisó bien en este pasaje
el hecho de que en su propia experiencia él ya había dejado atrás lo que era de niño. Claro, si vemos el contexto de ese pasaje, habla de que cuando iniciamos en la vida cristiana, pues vamos tomando experiencia de cómo funcionan las cosas en la vida espiritual, y específicamente hablaba de los dones espirituales ahí, que para muchos era como lo máximo tener un don espiritual, y San Pablo, que ya había tenido los dones espirituales, que se movía en los dones espirituales, les insistía en decir, bueno, es una etapa de nuestro crecimiento pensar que tener un don espiritual es lo más importante, pero yo les aseguro que lo más importante, si te centras y te ubicas, lo más importante es que con tu conducta, con tu amor, con tu fruto del Espíritu, edifiques a la iglesia y no a tu propia persona. Ese es en el contexto en el que se escribe ese versículo, pero nos sirve muy bien para describir lo que te estoy diciendo, el problema del adultecente. E incluso puedo yo decirte como pastor que en la vida cristiana también hay mucha gente adultecente que no quiere madurar, no quiere crecer, no quiere dejar atrás sus vivencias primeras, y no hablo de que deje de amar al Señor, porque también ese es otro problema. En Apocalipsis Dios reprende a la iglesia diciéndole, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor es entregar, dedicación, apasionarte por tu Señor. No hablo de esa parte, hablo de que su mente no quiere crecer, no quieren tomar responsabilidades en la vida. Ahora, el habla, el pensamiento y la razón, cosas que abarcan las diferentes áreas de nuestro ser, tienen que ir madurando. Tenemos que ir logrando superar las diferentes etapas en que vamos topándonos y no quedarnos en el comienzo. Es triste decirlo, pero para mucha gente se resiste a madurar. No quieren enfrentar esos nuevos cambios, no encuentran disfrute en la etapa de vida en la que se están encontrando, en la etapa de su crecimiento espiritual, no la pueden disfrutar, no pueden identificarse con ella porque se quedan atrás. La palabra dice que dejemos lo que es propio de niño, y para comprender mejor esta exhortación, analicemos cómo habla y cómo piensa un niño. Hablo de que no todo en un niño es malo, ellos están aprendiendo a vivir, pero hablamos de su inmadurez en este día. ¿Cómo es un niño? Quiero describirlo de esta manera. A veces los niños balbucean, no se les entiende, van creciendo y no se les entiende muy bien. A veces caen en el otro extremo, cuando aprenden a hablar, que hablan como pericos, repiten todo lo que oyen, aunque no conozcan el significado de lo que están diciendo. Son crédulos, creen todo lo que alguien les dice. Son impulsivos, incluso a veces no escuchan a los adultos. Todo esto es propio de su edad, porque están aprendiendo. Ellos están recién llegados a este planeta y van aprendiendo de ti papá, de ti mamá, de la cultura, de la sociedad, van aprendiendo cosas. Eso es propio de un niño. San Pablo dice, yo cuando era niño pensaba como niño, o sea, era propio de un niño y nadie te puede culpar porque eres niño. Pero si ya eres un adulto y sigues con una mentalidad de niño, entonces ya estás mal. Y si tienes responsabilidades en la vida y quieres seguir viviendo como un niño, como un adolescente, entonces tú estás mal. ¿Cuántos fracasos matrimoniales hay en esta vida? ¿Por qué? Porque las personas a veces se casan, pero no quieren dejar su estilo de vida de adolescente, y piensan que pueden continuar en esa etapa en la que ya se encuentran haciendo cosas de adolescentes. Y yo no digo que no te diviertas, hay cosas para divertirse sanamente, pero hablo de la irresponsabilidad con la que a veces viven. Muchos jóvenes o incluso ya son adultos que siguen dependiendo del sustento de los padres y forman sus hogares, y los padres son los que dan la cara por ellos para sostenerlos. No está bien.
O sea, de por sí, insisto, ya es un conflicto a nivel sociedad el problema de la adultecencia, y si tu papá, tu mamá también apoyas esa situación, también tú estás mal. ¿Qué quiero decir con esta forma en que he descrito a los niños? Cuando los niños balbucean, hablan entre dientes, y más si se pelean, por ejemplo, los adultos que pelean y hablan entre dientes, mascullan, murmuran, no se entiende lo que dicen. Dicen incoherencias, personas adultas que empiezan a hablar incoherencias, hablan tonterías cuando están enojados, no se prestan para dialogar porque prefieren maldecir, no se puede llegar a un acuerdo con ellos. Fíjate, ¿cuántos adultos están en estas cosas que estoy describiendo que son propias de los niños? Algunos adultos hablan como pericos o aplican la ley del hielo, cosas que son propias de un niño. Si tú eres adulto, y más si ya formaste un hogar, compórtate como adulto, por favor. Yo sé que a veces traes en la mente la idea, es que yo no quiero envejecer, yo me siento joven, sí, pero el hecho de sentirse joven no quiere decir que seas irresponsable o que toda la vida seas inmaduro. Muchos adultos no admiten corrección, no admiten explicación. Defienden sus argumentos a capa y espada, no saben escuchar, solo hablar y hablar. O en su defecto se cierran a toda comunicación, se encierran en su habitación como un típico adolescente. Un adolescente, pues para ellos no es extraño que un adolescente, si está enojado, si algo le pasó, se encierre en su cuarto. Eso es propio de un adolescente, pero de un adulto, por favor, si tú eres adulto, escucha lo que estamos diciendo, porque Dios quiere que dejes atrás lo que es propio de un niño, de un adolescente. No hagas berrinche como los niños. ¿Cuántos adultos todavía hacen berrinche? Y agarro mis canicas y ya no juego. Es decir, todo se lo llevan en una forma de juego. Muchos adultos repiten para su propia desgracia todo lo malo que otros dicen, principalmente las malas palabras. Buscan herir con sus palabras a los demás. Le hacen bullying a otros. Eso es propio de los niños y de los adolescentes. Pero tú como adulto, cáchala, por favor. Ve hacia la madurez. No seas impulsivo, no seas impulsiva. No te la pases reclamando tus derechos, acusando a los demás. No evadas tus responsabilidades. Primera carta a los Corintios 3. Primera carta a los Corintios 3, del 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? San Pablo dice, cuando una persona no ha cambiado su mentalidad, no quiere dejar lo que es propio de un niño, lo que es propio de un adolescente, esa persona es muy difícil a veces que tú logres el propósito de la instrucción con ellos. San Pablo dice, yo no les pude hablar como agente espiritual. Curiosamente, la iglesia de Corinto había sido bendecida con los dones espirituales que conocemos, registrados los 9 dones en Corintios 12, los 9 dones espirituales, y ellos habían sido bendecidos con ellos, y tenían esos dones y ellos sentían que ya eran mucha pieza, que ya eran pues los grandes en el ministerio, y San Pablo al ver sus acciones les dice, ustedes son como niños todavía. No les pude hablar como a gente adulta. Les tuve que dar lechita espiritual, es decir, volverles a recordar los fundamentos de la fe cristiana, porque no eran capaces y luego, pues más triste todavía, y ni son capaces todavía, porque son carnales, no son espirituales. No habían dejado lo que es propio de un niño. ¿Cómo razonan los niños? Quiero insistir mucho en eso. Los niños a veces no miden el peligro, todo se les hace fácil, exigen sus derechos. A veces, no todos, pero muchos son manipuladores.
Muchos son desesperados, exigentes, son irresponsables, olvidan la instrucción. Se les necesita recordar constantemente las órdenes. Ellos están aprendiendo a vivir. Tu papá, tu mamá, tu labor es educarles, instruirles y tú los vas moldeando. Ellos van aprendiendo a ser adultos y en una forma paciente. Tú tienes que esperar las diferentes etapas de la vida a las que se van enfrentando. Pero entre otras cosas viven con esto y tienes que ayudarles a lidiar con ello. Pero el problema es que hay muchos adultos que tienen todas estas cosas y eso ya no es concebible. Eso no es concebible. Tenemos que aprender a tomar nuestras propias responsabilidades en la vida. Nos damos cuenta en la vida cristiana que hay personas que no les importan las consecuencias de sus actos. Ni quieren asumir los deberes de la vida. Todo se les hace fácil. Esperan que alguien corrija sus desperfectos, sus tonterías. Se la pasan exigiendo sus derechos, defienden su posición, no saben negarse a sí mismos para edificar a otros. Solo se preocupan de sí mismos. Usan de manipulación a quien sea con tal de sacar provecho. Muchos adultos son chantajistas. O sea, ve esas actitudes, a veces las vemos en un niño, porque insisto, ellos todavía no la cachan, pero si tú eres adulto y tienes todo esto, bueno, se la pasan acusando a los demás, culpan a las circunstancias de sus desgracias, no asumen sus responsabilidades, no saben esperar, quieren todo rápido y si no, hacen berrinche. No saben llevar, insisto, una relación, se tienen que andar detrás de ellos cuando les pones a hacer algo, como si fueran niños. Su mentalidad no quiere madurar. Y perdón que hable de este modo, yo sé que es fuerte decírtelo, pero si tú eres adulto y todavía te comportas como niños, eres un adultecente, tienes que madurar, tienes que cambiar eso. El buen humor en la adultez es bueno, pero pasarse del buen humor a las simplezas y todo, llevárselo a juego, vas a arruinar tu vida, le vas a arruinar la vida a las personas que están contigo. Necesitas cacharla. A veces con los hijos uno experimenta que tienes que empujarlos para que trabajen, para que estudien, para que oren, etcétera, para que se apliquen, pero no es concebible que en un adulto se haga todo esto. Si eres adulto y quieres que otros te lleven cargando en una carretilla, necesitas reconsiderar tu actitud. ¡Qué tremendo! Lo vemos todo el tiempo, incluso, por ejemplo, en los cónyuges, ¿cuántas veces él o ella tiene que cargar con la inmadurez de él o con la inmadurez de ella? ¡Qué tremendo! Se supone que ya estás en la etapa de la vida en la que estás asumiendo tus responsabilidades y tus deberes, y tú debes ir cambiando lo que es propio de un niño, lo que es propio de un adolescente. Muchos adultos se olvidan de la instrucción, se hacen los obsisos, no caminan por sí mismos, no son capaces de avanzar por sí mismos, necesitan que otros los empujen. Primera carta a los Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Te lo voy a decir de esta manera. Dios quiere que así como tu cuerpo va teniendo cambios, va madurando, también tu mente vaya a la par de esos cambios que vas teniendo. Pero lo mismo en la vida espiritual. Tú no puedes ser la misma persona que cuando llegaste al Señor. De un nuevo creyente se entiende que va aprendiendo a ver cómo funciona la vida espiritual. Va teniendo sus propias luchas, sus propias batallas, va lidiando con muchas cosas porque está empezando. Son niños en Cristo. Todavía se les tiene que moldear, corregir, instruir. Eso es parte
de cuando una persona viene a Cristo. Pero si ya tienes tus años y todavía quieres que otros anden atrás de ti para que tú actives tu fe, actives tu vida espiritual, yo creo que eso no está bien. Tienes que ser maduro en tu forma de pensar. Cáchala, por favor. Desafortunadamente hay quienes a pesar del tiempo no quieren madurar, se siguen comportando como niños chiquitos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos dejar atrás lo que es propio de niño. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Lucas 2. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Su vida era de crecimiento. ¿Por qué? Porque la misma forma en que Dios diseñó el crecimiento del ser humano, nacemos como niños y vamos tomando estatura, pero también nuestra forma de pensar va cambiando y eso es completamente normal, es lo que Dios quiere. Pero si tú ya eres adulto y tú te quieres quedar en la mente de niño o de adolescente, tú estás mal, necesitas reconsiderar eso. Tú tienes, como dije en la introducción, el síndrome de Peter Pan. Tú tienes adultecencia y necesitas cambiar eso. Ir dejando lo que es de niño y lo que es de un adolescente. Más como cristianos debemos ir madurando hasta alcanzar la plenitud. Es cierto que la Biblia dice que debemos hacernos como niños, yo no digo que no, pero claramente leímos ahí, San Pablo nos aclaró en Corintios, seamos niños en cuanto a la malicia. Los niños, o una característica buena de los niños es que tienen inocencia. Así que en eso se refiere el Señor, que en eso sí te parezcas a los niños en cuanto a su inocencia. Que no seas una persona maliciosa, que no estés maleado, que no te corrompas. A eso sí se refiere, que seas como un niño, pero no que sigas actuando en toda la extensión de la palabra como un niño, porque la misma vida te lleva a crecer, a tomar tu responsabilidad, tu lugar. Tú tienes un día, si tú eres joven todavía, un día formarás tu propio hogar y enseñarás a las nuevas generaciones cómo deben irse conduciendo. Será tu labor. Si ya estás en esa etapa, si ya somos adultos, tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo ir tomando su responsabilidad en la vida. Pero cuántas veces yo veo mucho conflicto a veces en adolescentes y jóvenes que ven a sus papás y dicen, pero si mi papá, mi mamá hace lo mismo que yo, entonces, pues ¿a dónde vamos a parar con esa situación? Yo sí te invito a que reconsideres. Yo sé que a veces la gente, hay una negación de no crecer, se niegan a crecer, se niegan a madurar porque dicen, es que no quiero envejecer, no quiero verme viejito, no quiero hacer cosas de adulto, pero necesariamente tienes que pasar a esa etapa de la vida, sin que esto parezca que la adultez es aburrida o que es mala. Porque si aprendes a disfrutar la etapa de la vida en la que te encuentras, tú serás una persona que se realiza en esa etapa de la vida. Un cristiano que va en crecimiento recorre las diferentes etapas de este mismo crecer. Y yo quiero enumerarlas de este modo. Si comienza desde cero esa persona, somos incrédulos antes de venir al Señor, somos incrédulos, pasamos a creyentes. De ahí pasamos a discípulos, empezamos a discipularnos. De ahí tomamos un servicio. De ahí vamos descubriendo cuál es nuestro ministerio. Como que esas son las diferentes etapas. Tú la vas cachando, vas entendiendo tu lugar en el cuerpo del Señor. Pero ¿cuántas veces, insisto, pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y las personas no la cachan? Todavía quieren que les den el trato de niños espirituales y que los entiendan como niños espirituales. Eso no puede ser posible. No querer avanzar es malo. No querer crecer es malo. Eso habla de que hay muchos conflictos, tanto mentales, psicológicos, espirituales, que no están siendo atendidos debidamente. Hebreos 5.
Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Una persona en un sano crecimiento va aprendiendo a discernir. Te digo, tú vas tomando experiencia de la vida, vas tomando experiencia de las cosas que Dios te va permitiendo y tú vas madurando. Vas logrando superar lo que en un principio era muy complicado y difícil para ti. Pero no es correcto que alguien se quede en esas etapas de la niñez espiritual. No es correcto. Cuando iniciamos está bien, somos preguntones, queremos saber más del Señor, está muy bien, queremos discipularnos, queremos que nos ministren, queremos que todo el mundo nos preste la atención, pero ya tienes tus años y todavía quieres comportarte de ese modo. Yo creo que debes reconsiderar tu actitud. Tú ya debes estar en la etapa de brindarles atención a otras personas, de poder encontrar tu lugar y saber que otros vienen atrás de ti. Así en la vida no espiritual sino secular, si tú ya eres adulto, no quieras comportarte como adolescente porque entonces vas a dañar a tus hijos. Ellos de quién van a aprender. Tú necesitas ir tomando tu lugar. Dios nos empuja a crecer. Lo vemos una y otra vez. En primera carta a los Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo, creciendo. Todo crece en esta vida. Si tú te estancas, te quedas enanito espiritualmente hablando, o te quedas con un síndrome ahí, ¿verdad? De no querer crecer, de no querer avanzar. Y ya dije, el problema principal en la introducción es porque crecer implica asumir tu responsabilidad en la vida, en la iglesia, en la familia, donde quiera que te encuentres, es asumir la responsabilidad. Y está muy conectado no querer crecer con no querer asumir responsabilidades. Piénsalo. Efesios 4, del 13 al 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Hasta allá tenemos que crecer. Todavía nos falta para encontrar esa estatura, pero hasta allá tenemos que crecer. El Señor actuaba con madurez, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo nuestro Señor. Una característica de cuando alguien es niño espiritualmente hablando es que todas las doctrinas que escucha le parece que son correctas y dice, bueno, todo está bien, escucha a quien escuche, y porque es niño, porque no conoce, porque no se ha adentrado. Pero una persona que ya ha madurado en la fe no puede todavía estar consintiendo vientos y modas en la doctrina, debe de ubicarse, tiene que hacerse de un criterio propio, correcto, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No está bien que pise aquí, que pise allá, y que, como en la vida que hemos estado comentando de los adultecentes, en la vida secular, ellos van de un lado para otro, les cuesta tomar un deber, una responsabilidad, no se dan cuenta de que ya son adultos
Y cuántas veces en la vida espiritual eso pasa. Muchos todavía quieren ir tocando. Es que quiero probar esto, quiero probar lo otro. Yo creo que no está bien eso. En Efesios 4:13 precisa esto: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, capaz, que asume su responsabilidad, que asume sus deberes, que asume sus compromisos que ha adquirido, y más en la vida espiritual. ¿Y cuál es la meta? Bueno, pues todos estamos en ese crecer, unos van avanzando, pasan de una etapa a otra, ¿verdad? Y muchos, aunque ya enseñamos, pero todavía estamos en ese crecimiento. La estatura perfecta es nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos mucho trabajo por hacer. Bien, vamos a orar precisamente para que Dios nos guíe en ese crecimiento constante. Amado Dios, te ruego que tu Espíritu Santo, a quienes hemos creído, nos guíe en ese crecimiento constante, como lo haces hoy a través de tu palabra, y que nosotros podamos atender tu voz, que no seamos oidores olvidadizos, que esas características de un niño, de un adolescente, las vayamos superando. Y quienes se encuentran en esta etapa, Señor, ayúdales a lidiar con esos cambios que a veces son complicados para ellos. Pero como adultos, ayúdanos a nosotros ser un instrumento de bendición para los que vienen atrás de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos. Amén.